Bienvenidos a este rincón donde la oscuridad cobra vida. Aquí escucharás relatos que no te dejarán dormir tranquilo, historias de misterio y terror que se quedarán grabadas en tu mente. Apaga la luz, cúbrete con la manta y atrévete a seguir escuchando. Pero recuerda, una vez que entras, ya no hay marcha atrás. Empezamos. Bienvenidos a Nadie te cree. En la historia de hoy nos adentraremos en lo más profundo de las montañas de Tarragona, en un rincón donde rara vez se aventuran los turistas. Yace el pueblo abandonado de la Musara, un lugar envuelto en niebla casi perpetua, donde las ruinas de antiguas casas y una enigmática iglesia parecen querer contar historias olvidadas. Pero hay algo más allá del abandono, algo que muchos creen y pocos se atreven a investigar. La Musara guarda una oscuridad que no se puede explicar, y Enrique Martínez lo descubrió de la peor manera posible. Era una mañana de otoño en 1992, cuando Enrique, un excursionista apasionado y curioso, decidió explorar el pueblo con un grupo de amigos. Enrique no era alguien que creyera en leyendas ni en lo sobrenatural. Para él, la Musara no era más que un lugar pintoresco, perfecto para unas fotografías y un día tranquilo al aire libre. Lo que no sabía es que aquella excursión cambiaría su vida, o mejor dicho, acabaría con ella, porque Enrique Martínez nunca salió de la Musara. La versión de los amigos de Enrique sigue siendo un enigma hasta el día de hoy. Según relataron, la neblina empezó a caer con fuerza mientras exploraban la vieja iglesia, un edificio deteriorado que aún conserva su campanario. Enrique, siempre el más intrépido del grupo, decidió alejarse unos pasos. «Solo quiero echar un vistazo a las vistas desde el risco», dijo antes de desaparecer entre la bruma. Los minutos comenzaron a pasar. Primero lo llamaron en voz baja, imaginando que se había detenido a fotografiar algo. Luego fueron gritos. Al poco tiempo, la risa despreocupada del grupo se transformó en preocupación. Enrique no aparecía. Lo buscaron durante horas entre las ruinas, las piedras y la maleza. Nada. Todo lo que encontraron fue uno de sus guantes, tirado cerca de un círculo de piedras que algunos de los testimonios locales asocian con ritos antiguos. La policía se unió a la búsqueda durante días. Trajeron perros rastreadores, voluntarios y hasta helicópteros, pero nunca hallaron rastro alguno, como si la tierra se lo hubiese tragado. La versión oficial fue declarada: Enrique Martínez desapareció bajo circunstancias desconocidas. Pero esa versión nunca convenció. ¿Cómo podría hacerlo en un lugar como la Musara? Hoy, quienes visitan ese inquietante lugar aseguran escuchar voces susurrando entre las ruinas, otras veces pasos que no deberían estar ahí. Y en las noches más densas, bajo la niebla, algunos aseguran ver a un hombre al borde del risco, como si esperara ser rescatado. ¿Fue un accidente? ¿O tal vez algo más oscuro? Al final, la Musara guarda celosamente sus secretos, y la desaparición de Enrique Martínez sigue siendo el más perturbador de todos. Usted decide qué creer, pero pregúntese esto: ¿qué haría si la niebla empezara a llamarlo por su nombre? Suscríbete para estar informado de los misterios más extraños. Ayúdanos a seguir creciendo y a seguir desvelando lo que el mundo quiere ocultar. ¿Quieres compartir tu experiencia? Déjalo en comentarios o mándala al correo. Suscríbete al canal y no te pierdas los mejores misterios. Gracias. Sigan curiosos. Sigan inquietos. ¿Por qué el 80% de la gente siente inquietud a la hora de acostarse?
Quizás sea por historias como El almohadón de plumas. Vamos a sumergirnos en una de las historias más escalofriantes de la literatura latinoamericana. Horacio Quiroga, el autor uruguayo nacido en 1878, tuvo una vida marcada por la tragedia. Sus oscuras experiencias tiñeron su escritura, mezclando la realidad con giros espeluznantes. El almohadón de plumas es un cuento corto pero impactante de su colección de 1917, Cuentos de amor, de locura y de muerte. Cuenta la historia de Alicia y Jordán, una pareja de recién casados. Alicia es delicada y frágil. En su hogar, aunque elegante, se siente frío y distante. Jordán, su reservado esposo, muestra su amor de una manera silenciosa y estoica. Alicia empieza a enfermar. La debilidad se convierte en fiebres extrañas, alucinaciones y una pérdida de peso extrema. Los médicos están desconcertados. Nadie puede explicar lo que está sucediendo. Pasa sus días en cama, con la cabeza sobre un almohadón de plumas. Trágicamente, Alicia muere, casi sin sangre. Cuando la criada quita la funda del almohadón, descubre un secreto horripilante en su interior. Escondido entre las plumas, hay un parásito monstruoso, una criatura silenciosa que se alimentó de la sangre de Alicia noche tras noche. Y ese, amantes del terror, es el misterio aterrador que se esconde en El almohadón de plumas. Dulces sueños. ¿Te atreverías a dormir sobre tu almohada sin pensarlo 2 veces? Cuéntanos en los comentarios si ya conocías esta historia. Y no olvides suscribirte para más relatos de terror. Muchas gracias, alma inquieta. Zombies. La noche de los difuntos. Acompáñame a descubrir esta espeluznante historia, en la que en una pequeña aldea perdida entre las montañas de España, circulaba una leyenda que había pasado de generación en generación. Se decía que en una noche de luna llena, los muertos se levantaban de sus tumbas, recorriendo los caminos en busca de venganza. Nadie podía imaginar que esa leyenda, considerada por muchos como un simple cuento para asustar a niños, se convertiría en realidad una noche fatídica. Esta es la historia de la noche en que los muertos errantes despertaron. La aldea, con sus casas de piedra y calles empedradas, había permanecido quieta y silenciosa durante siglos. Los habitantes del lugar eran gente de campo, simples, pero con un profundo respeto por las tradiciones. Entre ellos se encontró a Elena, una joven valiente que siempre había sentido curiosidad por lo desconocido. A menudo escuchaba a los ancianos contar historias sobre los muertos errantes, los seres que regresaban de la muerte para reclamar lo que les había sido negado en vida. Era el 1 de noviembre, una fecha marcada en el calendario por las celebraciones del Día de los Difuntos. Esa noche, Elena decidió que sería diferente. Sus amigos le advirtieron que no saliera después de la medianoche, que no desafiara la advertencia de los ancianos, pero su espíritu aventurero la impulsó a salir al bosque. Armada con una linterna y su inquebrantable curiosidad, se adentró en la oscuridad. Mientras caminaba, la brisa suave se convirtió en un viento helado que hacía volar hojas secas como si fueran pequeñas almas perdidas. Los árboles parecían susurrar secretos olvidados, y a medida que avanzaba, el ambiente se tornó cada vez más inquietante. Al llegar a un pequeño claro, Elena detuvo su marcha. En el centro del claro había un antiguo altar cubierto de musgo y flores marchitas, donde, según las leyendas, los aldeanos ofrecían tributos a los difuntos. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. El corazón de Elena latía con fuerza mientras regresaba hacia la dirección del sonido. Una figura oscura emergió entre los árboles. Era un hombre, cuya piel parecía estar cubierta de tierra y su mirada vacía y fulgurante. Sin pensar en las consecuencias, Elena sintió la necesidad de acercarse. «¿Quién eres?», gritó, pero su voz se perdió en la noche. La figura se acercó lentamente.
y en un susurro que pareció helar el aire, respondió: «Soy uno de los olvidados, el que no encontró descanso». Los relatos de antaño cobraban vida ante sus ojos. Aquella figura era solo la primera. Al instante, más sombras comenzaron a surgir de entre los árboles. Mujeres, niños y otros hombres, todos con expresiones de dolor y tristeza. Elena comprendió que aunque eran rostros familiares, ya no eran las personas que había conocido. Eran los muertos errantes, aquellos que habían recorrido la tierra sin paz, buscando justicia por sus almas atormentadas. Elena, aunque aterrorizada, no podía apartar la mirada. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó con valentía. Uno de los muertos, una mujer de cabello largo y desgreñado, contestó: «Queremos ser recordados. Queremos que la historia de nuestros sufrimientos se cuente. No podemos descansar hasta que el mundo reconozca nuestras verdades». Aquel encuentro trajo consigo una revelación. La aldea había olvidado a aquellos que habían padecido injusticias. La historia de sus muertes había sido borrada, y los muertos estaban condenados a vagar eternamente. Ante la nueva comprensión, Elena se sintió poderosa. Era el momento de romper el silencio. Con la llegada del alba, los muertos errantes comenzaron a desvanecerse poco a poco, pero antes de irse, le dejaron una advertencia: «La próxima luna llena volveremos, y si tu voz no se alza, nuestras almas quedarán atrapadas en este mundo». Elena regresó a la aldea con nuevo propósito. Decidida a preservar la memoria de los caídos, compartió su experiencia con el pueblo. Los aldeanos, atónitos al principio, poco a poco comenzaron a escuchar las historias que habían sido olvidadas. Con el tiempo, la aldea se convirtió en un lugar donde se honraba a los muertos, donde sus historias eran contadas y recordadas, donde la memoria se transformó en fuerza. Finalmente, la luna llena llegó una vez más, pero esta vez, la aldea estaba preparada. Las luces brillaban en todas las casas y el sonido de las risas resonaba en la noche. Los muertos errantes volvieron, pero al ver que sus voces habían sido escuchadas, encontraron la paz que tanto anhelaban. Con lágrimas de gratitud, desaparecieron en la bruma de la mañana, dejando tras de sí un eco de esperanza en el corazón. Y así, la leyenda de los muertos errantes se transformó en símbolo de unidad, recordando a todos que incluso en la muerte, las historias deben ser contadas. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte y si te ha gustado, déjame un comentario. Y no olvides mirar debajo de la cama. La leyenda del pantano de los muertos. En un rincón olvidado de la España rural, entre las montañas de la Sierra de Guadarrama, se encontraba un pequeño pueblo. Estaba rodeado de densos bosques y, según sus habitantes, una bruma perpetua que nunca pareció disiparse. La historia que los ancianos contaban a los niños al caer la noche no era más que un susurro de advertencia. No te acerques al pantano al ocaso. Allí habitan los muertos. Esta leyenda había perdurado a través de generaciones, cada vez enriquecida con nuevos detalles terroríficos. Se decía que, en tiempos de guerra, un grupo de soldados fue traicionado por sus propios compañeros durante una batalla. En su desesperación, buscaron refugio en el pantano. Allí, cayeron en las profundidades, donde sus cuerpos quedaron varados y sus almas atrapadas en un tormento eterno. A pesar del temor reverencial que causaba, el pantano atraía a los curiosos. Un grupo de jóvenes aventureros decidió desmentir la leyenda. Armados con linternas y valor, se adentraron en el bosque al caer la noche. Entre risas nerviosas, recorrieron el sendero que conducía al pantano, riendo ante la superstición de los aldeanos. La luna llenaba tenuemente el camino,
Ya a medida que se acercaban al pantano, el aire se tornaba frío y un silencio abrumador envolvía el lugar. Finalmente, llegaron a la orilla del pantano. El agua estaba oscura y parecía burbujear como si algo estuviera latente en su interior. «Aquí no hay nada», dijo Carlos, uno de los jóvenes, mientras lanzaba una piedra al agua. El sonido del impacto resonó, pero pronto fue seguido por un eco lejano que heló la sangre de todos. De repente, una densa niebla comenzó a levantarse del agua, envolviendo a los chicos en un manto grisáceo. Con cada segundo que pasaba, la oscuridad parecía cobrar vida. La risa se desvaneció, reemplazada por un creciente sentimiento de inquietud. Fue entonces cuando las sombras comenzaron a tomar forma, emergiendo lentamente del fondo del pantano. «¿Veis eso?», susurró Ana, señalando con mano temblorosa hacia la niebla. Los demás miraron, y de entre la bruma surgieron figuras espectrales, pálidas y desgarbadas, con ojos vacíos que parecían atravesar el alma. Eran los soldados caídos, resurrectos de entre la tierra y el lodo, condenados a vagar eternamente por la traición y la muerte. El miedo se apoderó del grupo. Intentaron retroceder, pero el camino de regreso parecía haberse desvanecido, como si el pantano hubiera sellado su destino. Las entidades, sin emitir sonido alguno, empezaron a acercarse, extendiendo manos huesudas que parecían congelar el aire a su alrededor. «Debemos irnos ya», gritó Laura, una de las chicas, mientras comenzaba a correr, arrastrando a los demás tras de sí. Pero a cada paso que daban, las figuras se multiplicaban y la niebla se espesaba, dificultando la visibilidad. Los jóvenes, aterrorizados, tropezaban entre las raíces desnudas de los árboles, sintiéndose cada vez más atrapados en un laberinto de horror. La risa y la valentía que habían sentido antes se habían desvanecido, dejando solo un rastro de desesperación. Una voz, profunda y gutural, resonó desde las sombras. «¿Por qué interrumpís nuestro descanso eterno?». Era el eco de uno de los soldados, cuyo rostro se retorcía en un gesto de dolor y sufrimiento. Laura, temblando, se atrevió a preguntar: «¿Qué queréis de nosotros? No somos aquí enemigos». Pero las criaturas continuaron avanzando, ignorando su súplica. Para ellos, eran solo intrusos que habían violado la paz del pantano. En un último intento por escapar, el grupo se separó. Carlos y Ana encontraron un claro en el bosque y, arrastrándose entre los arbustos, lograron ocultarse. Desde su escondite, veían cómo las sombras buscaban frenéticamente a sus amigos, llevándoselos uno a uno hacia la oscuridad. La niebla se disipó un momento, y en la penumbra pudo ver cómo uno de los soldados, con mirada vacía, extendía su mano hacia ellos. Sin dudarlo, ambos gritaron, llamando a sus amigos que jamás volverían. Finalmente, el pánico dio paso a la resignación. Sabían que el pantano reclamaba lo que le pertenecía, y ese lugar siempre sería un recordatorio de que las leyendas a veces esconden verdades terribles. Mientras la luz de la luna se desvanecía y el eco de los gritos se desdibujaba en la distancia, el pueblo quedó nuevamente en silencio, con su historia de terror grabada en el alma de sus habitantes. Desde aquel día, los aldeanos contaron la historia del grupo de jóvenes que se perdió en el pantano, asegurándose de que nadie más desafiara a los muertos. Aún hoy, los susurros del viento en las noches más frías traen consigo el rumor de aquellos que quedaron atrapados entre la vida y la muerte, advirtiendo a todos: cuidado con el pantano, porque allí habitan los muertos. Y hasta aquí la historia de hoy. No olvides suscribirte para que pueda traer más historias. Gracias y hasta la próxima, criaturas oscuras. Aparición en el cementerio,
Testimonio real en Cataluña. Era una tarde nublada de otoño, en un pequeño pueblo catalán, cuando Sara decidió visitar el cementerio. Con un ramo de flores en las manos, se dirigió a la tumba de sus abuelos, cuyas memorias la acompañaban desde siempre. Las hojas caídas crujían bajo sus pies mientras su corazón latía con nostalgia. Al llegar, depositó las flores sobre la fría piedra y se quedó un momento en silencio, grabando sus risas y consejos. Sin embargo, mientras contemplaba la tumba, una extraña sensación la invadió. Un escalofrío recorrió su espalda. Decidió dar una vuelta por el lugar, sintiendo que algo la llamaba. El viento soplaba con fuerza, y las sombras de los árboles parecían bailar a su alrededor. Fue entonces cuando lo vio. A través de las lápidas, una figura etérea emergió entre la bruma. Era una joven vestida con un vestido blanco que parecía flotar en el aire. Sus ojos eran oscuros y profundos, como abismos que invitaban a adentrarse en un misterio desconocido. Sara sintió su corazón latir con fuerza, pero no pudo apartar la mirada. La joven irritada, pero en su rostro había una tristeza que helaba la sangre. Se acercó lentamente, y aunque Sara quería huir, algo en su interior le decía que debía enfrentar esta presencia. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Sara, su voz temblorosa resonando entre las lápidas. La aparición alzó una mano, señalando una tumba cercana, la de una niña que Sara jamás había visto antes. «Ella llora por sus sueños perdidos», susurró la figura con un eco distante. «El tiempo se detiene aquí para aquellos que no son recordados». Intrigada y con miedo, Sara se acercó a la tumba. Allí, las flores marchitas hablaban de un olvido doloroso. Sin pensarlo, Sara se arrodilló y comenzó a limpiar el área, despejando el moho y dejando nuevas flores, recordando así que la memoria es un regalo que debemos cuidar. Cuando levantó la vista, la joven ya no estaba. En su lugar, una suave brisa acarició su rostro, como si ella misma hubiera agradecido su gesto. Sara sintió una paz inusual, comprendiendo que cada vida, aunque breve, merecía ser honrada y recordada. No dejemos que el temor al olvido nos paralice. Cada recuerdo es un hilo que teje nuestra historia. Recordar es vivir, y en cada memoria hay una chispa que puede iluminar incluso el rincón más oscuro. Sombras de sangre. Vampirismo en España. En un pequeño pueblo de la provincia de Soria, donde los antiguos muros de piedra guardan secretos milenarios, se susurraba una leyenda que helaba la sangre de aquellos que la conocían. Se decía que durante las noches de luna llena, una figura oscura merodeaba por las calles empedradas, buscando a aquellos desprevenidos que osaran cruzar su camino. La historia comenzó en 1923, cuando varios habitantes del pueblo comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Los ancianos del lugar, con miradas de miedo y voces temblorosas, relataban la historia de doña Isabela, una noble que había vivido en el siglo XV. Se decía que la belleza de Isabela era tal que atraía a hombres de tierras lejanas, pero su corazón era frío como el acero. Sola, encerrada en su castillo, buscaba la fuente de la eterna juventud, anhelando no solo vivir para siempre, sino también poseer un poder inimaginable. Un día, Isabela conoció a un extraño viajero en el bosque que rodeaba su hogar. Con una mirada seductora y una voz melódica, él le ofreció lo que ella deseaba, la vida eterna, pero a un precio. Isabela aceptó sin dudar, ignorando los oscuros ojos del viajero que parecían brillar con una luz sobrenatural. Aquella misma noche, un ritual se llevó a cabo. En la penumbra de la luna llena, Isabela fue transformada en un ser de la oscuridad,
un vampiro. Años pasaron y la leyenda de Isabella se desvaneció en el tiempo, hasta que los primeros desaparecidos comenzaron a aparecer. Los habitantes del pueblo notaron un cambio en el ambiente. Los animales se volvían más agresivos. Los cultivos morían y un frío insólito se apoderaba de las noches. Algunos afirmaban ver sombras deslizarse entre los árboles y oír susurros en el viento, mientras otros aseguraban que sentían una presencia observándolos. Una noche, un grupo de jóvenes decidió investigar las desapariciones. Armados con linternas y una valentía propia de la juventud, se aventuraron hacia el bosque donde se creía que habitaba la sombra de Isabella. La luna iluminaba tenuemente el camino, proyectando sombras alargadas que parecían moverse por voluntad propia. Al llegar a la entrada del bosque, sintieron un escalofrío recorrer sus espinas dorsales, pero el espíritu aventurero les empujó a seguir. Mientras caminaban, los murmullos se intensificaron. El aire se tornó pesado, y en el silencio interrumpido solo se escuchaba el crujir de las hojas bajo sus pies. De repente, uno de ellos, Carlos, vio una figura a lo lejos. Era una mujer, vestida con una larga capa negra, que danzaba en la penumbra de los árboles. Sus ojos brillaban como dos faros en la oscuridad, y una extraña melodía parecía emanar de sus labios. «Isabella», susurró uno de los jóvenes, recordando la leyenda. La figura se giró repentinamente, mostrando un rostro pálido y hermoso, pero con una mirada que despojaba del alma. Los jóvenes sintieron un terror paralizante cuando la mujer comenzó a avanzar hacia ellos. Sus pasos eran silenciosos, como si fluía entre las sombras. Al darse cuenta del peligro, los jóvenes intentaron huir, pero una fuerza invisible parecía atrapados. Isabella se detuvo a unos pasos de ellos y alzó la mano. Un frío intenso invadió el ambiente, y en ese instante, cada uno de los jóvenes sintió que su energía vital se renaba lentamente. Carlos, el más valiente del grupo, logró liberarse del hechizo y corrió hacia su amigo, intentando arrastrarlo a la seguridad. «Vamos, no podemos quedarnos aquí», gritó, mientras la figura espectral avanzaba cada vez más. Pero ya era tarde. Sus amigos, atrapados en el embrujo de la vampira, caían uno tras otro, mientras Isabella se alimentaba de su esencia. Los gritos ahogados resonaban en el aire, y las risas de la sombra se mezclaban con el eco del bosque. Carlos, desgastado y desesperado, recordó las advertencias de los ancianos. «No mires a los ojos de la sombra», pensó mientras retrocedía. Con el corazón acelerado, se giró y corrió a través del bosque, escuchando cómo las risas se desvanecían tras él. Por fin, logró salir del bosque y alcanzar la aldea, donde alertó a los demás. El pueblo se movilizó. Armados con crucifijos y agua bendita, los aldeanos se adentraron en el bosque. Al llegar al lugar donde Isabella había alimentado su sed, encontraron únicamente los zapatos de los jóvenes perdidos, cubiertos de tierra y sangre seca. Una neblina espesa rodeaba el lugar, y los aldeanos comprendieron que habían llegado tarde. Con el paso de los años, las desapariciones continuaron, y la leyenda de Isabella se expandió. El pueblo se convirtió en un lugar temido, donde los rumores de la vampira sedienta de sangre se entrelazaban con los ecos de quienes habían sido tragados por la oscuridad. La última persona que atrevió a desafiar a Isabella fue Elena, una joven decidida. Había escuchado historias de su abuela sobre la vampira y, armada con una determinación inquebrantable, decidió enfrentarse a la sombra que atormentaba su hogar. Una noche de luna llena, se dirigió al mismo bosque. Antes de entrar, se paró en la puerta de su casa y ofreció una oración, sintiendo el peso de las miradas preocupadas de sus seres queridos a sus espaldas.
El bosque estaba silencioso, y aunque su corazón latía con fuerza, Elena sabía que debía avanzar. Después de varias horas de búsqueda, finalmente encontró el claro donde sus amigos habían sido atacados. La atmósfera estaba cargada de tensión, y el aire, frío e irrespirable, parecía advertirle de la presencia de algo maligno. De repente, apareció Isabela. Su cabello negro ondeaba como una serpiente en el viento, y su belleza era aún más hipnótica que la última vez. Pero Elena, entrenada por las historias de su abuela, no cayó en el hechizo. En su mano sostenía una estaca de madera afilada, hecha de un viejo roble, y un pequeño frasco de agua bendita que había traído de la iglesia. «No tengo miedo de ti, sombra», declaró, con voz firme, mientras la figura se acercaba. Isabela, irritante, como si el desprecio de Elena le resultara un juego. Pero en el fondo, la vampira sintió un estremecimiento. Nadie había desafiado su poder en siglos. «Eres valiente, pequeña criatura», dijo Isabela, su voz un susurro seductor. «Pero tu valentía te llevará a la muerte». Elena, sin vacilar, lanzó el agua bendita hacia Isabel, quien se enfrió con furia cuando el líquido tocó su piel. Ese grito fue acompañado de un estruendo en el bosque, como si el mismo lugar se retorciere de dolor. Aprovechando la distracción, Elena se lanzó hacia adelante, clavando la estaca en el corazón de la vampira. Un alarido desgarrador resonó en el aire, y las sombras comenzaron a disiparse mientras la figura de Isabela se encogía ante sus ojos. En un último acto de resistencia, la vampira levantó la mano en señal de súplica, pero sus ojos reflejaban el terror de la muerte inminente. Elena retrocedió, observando cómo la vampira se desvanecía en una nube oscura, dejando solo un eco que resonaba en el aire. La eternidad no es un regalo, sino una maldición. Con el corazón aún agitado, Elena abandonó el bosque, habiendo puesto fin a la leyenda que había atormentado a su pueblo durante siglos. A partir de ese día, las sombras comenzaron a despejarse. Aunque los recuerdos de los desaparecidos permanecieron, el pueblo volvió a florecer, libre del yugo de Isabela. Sin embargo, las historias nunca se olvidan por completo. Algunos decían que en noches de luna llena podían escuchar el susurro de Isabela llamando desde la penumbra, grabándoles que incluso las sombras pueden volver a cobrar vida. Y así, el pueblo aprendió que el terror puede dormir, pero nunca morir del todo. Si queréis más historias como esta, suscríbete al canal y déjame en comentarios sobre qué te gustaría que narrase una historia. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. En la A7, a la altura de Alicante, hay un tramo de carretera que parece como cualquier otro. Los coches pasan a alta velocidad. Las luces de los faros iluminan el asfalto durante la noche, y el sonido constante de las ruedas sobre el pavimento llena el aire. Pero para aquellos que conocen bien estas curvas, esta autovía no es solo una vía de tránsito. Es el escenario de una leyenda escalofriante que sigue dando que hablar generación tras generación. Algunos la llaman el fantasma de la novia. Otros, simplemente, ella. Perfiles en redes sociales se han llenado con relatos de personas que aseguran haberla visto. Pero ¿quién es realmente y qué quiere? La historia cuenta que hace varias décadas, una joven pareja decidió casarse en una pequeña iglesia al norte de Alicante. Era un día soleado, y la novia, vestida de blanco, estaba radiante de felicidad. Su coche, decorado con flores, iba rumbo a su destino, hasta que ocurrió lo inimaginable.
Un accidente en plena autovía truncó sus sueños. El vehículo perdió el control en una curva peligrosa y chocó contra otro. La novia murió al instante, dejando atrás no solo su pareja, sino también un futuro que nunca podría cumplirse. Desde entonces, dicen los testigos, su espíritu quedó atrapado en esa carretera, como si estuviera buscando algo, o a alguien. Según los relatos, aparece cerca del arcén, vestida con su traje de novia, su velo ondeando en el viento de la noche. Hay quien dice que simplemente está inmóvil, mirando a la carretera, mientras que otros afirman que intenta hacer señas a los conductores distraídos, como si tratara de advertirles de un peligro inminente. Sin embargo, esta advertencia no siempre es entendida como tal. Un conductor, entrevistado hace años para un periódico local, juró haber frenado en seco al verla en medio de la carretera, convencido de que era una mujer real. Cuando bajó del coche para ayudarla, ella desapareció. Con el corazón acelerado y las piernas temblorosas, el hombre descubrió que, justo unos metros adelante, había aceite derramado en el asfalto. Si no hubiera frenado por el susto, quizás habría tenido un accidente. Y no es el único caso. Una camionera que recorría Alicante una noche afirmó haber sentido un frío inexplicable en el tramo donde la novia aparece con mayor frecuencia. Mirando por el retrovisor, vio que algo blanco parecía agitarse en la distancia. Al girar su cabeza, la figura ya no estaba. 2 kilómetros después, un coche sufrió un choque por exceso de velocidad, justo en la curva. ¿Coincidencia o intervención sobrenatural? La ciencia, por supuesto, tiene otra explicación para estos encuentros. Algunos expertos atribuyen las apariciones a un efecto visual causado por la combinación de luces bajas, falta de visibilidad y cansancio extremo de los conductores. También se habla de memoria ambiental, una teoría según la cual los lugares donde se han producido grandes cargas emocionales, como accidentes mortales, pueden imprimir imágenes en el espacio, sensibles para ciertos individuos. Pero incluso estas explicaciones no logran convencer a quienes afirman haberla visto. Hay quienes aseguran que la novia fantasma no solo advierte de los peligros, sino que busca justicia. Algunos creen que el accidente que le robó la vida fue causado por otro conductor negligente, quien jamás asumió la responsabilidad. Su espíritu, según esta teoría, ronda la autovía como una forma de exigir que la verdad salga a la luz. El lugar exacto de sus apariciones sigue siendo incierto. Algunos conductores afirman haberla visto entre los kilómetros 532 y 540, mientras que otros aseguran que se sitúa más cerca de las salidas hacia pequeños pueblos. Sin embargo, un detalle es común en casi todos los relatos. Siempre ocurre después de la medianoche, cuando la carretera está más solitaria, y el silencio parece amplificado por el sonido del viento. Hoy, la leyenda de la novia fantasma se ha convertido en parte de la identidad misteriosa de la A7. Los conductores que viajan por la zona durante la noche suelen mirar el arcén, no por casualidad, sino con la esperanza, o el miedo, de encontrarse con ella. ¿Es real su presencia? ¿O es simplemente el resultado de algunos corazones inquietos y mentes predispuestas? La próxima vez que recorras la A7 cerca de Alicante, especialmente en esas horas en las que la luna parece más brillante y las sombras más profundas, observa bien el arcén. Quizás tú seas el siguiente en ver el velo blanco agitándose en la distancia. Pero si lo haces, recuerda, tal vez no está allí para asustarte, sino para salvarte. Y si alguna vez escuchas el sonido de un coche que se detiene inesperadamente en medio de la noche, no te sorprendas si al mirar alrededor encuentras que no hay nadie. A veces, las historias viven más tiempo que aquellos que las protagonizan. Y quién sabe, quizás sea la novia, aún esperando que alguien recuerde su nombre. Cuéntanos en los comentarios si ya conocías esta historia. Se me apareció la niña de la curva. Era una noche oscura, y la carretera hacia Montserrat se extendía ante mí como un túnel sin fin.
Las luces de mi coche cortaban la negra, pero la atmósfera era densa, casi palpable. El silencio era ensordecedor, solo interrumpido por el suave zumbido del motor y el crujir de las ruedas sobre el asfalto. Conocía aquellas curvas peligrosas, esas que serpentean entre los árboles como si quisieran atrapar a los incautos que se aventuran en la oscuridad. Había escuchado historias, leyendas de viajeros que nunca llegaron a su destino, pero siempre había sido escéptico. Una parte de mí pensaba que eran solo cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, esa noche, el aire estaba cargado de algo diferente, algo que me hizo sentir incómodo. Justo cuando pasó la curva más pronunciada, vi una figura delgada y pálida en el borde de la carretera. Mi corazón se detuvo por un instante. Era una niña, con un vestido blanco que parecía brillar bajo la luz de mis faros. Su cabello negro caía lacio sobre sus hombros desnutridos. Estaba de espaldas, mirando hacia el abismo del bosque. No podía creer lo que veía, pero algo dentro de mí me instó a detenerme. Bajé la ventana y grité: «¿Estás bien, pequeña?». La niña no respondió. Su silencio era ensordecedor, y aunque un escalofrío recorrió mi espalda, sentí la obligación de ayudarla. Pisé el freno y apagué el motor. Salí del coche, dudando de si realmente debería hacerlo, pero la curiosidad me empujó. Al acercarme, noté que no había ningún sonido, ni siquiera el murmullo del viento. La niña seguía inmóvil, como si estuviera atrapada en un trance. «¿Por qué estás aquí sola?», le pregunté con la voz temblorosa. En ese momento, ella giró lentamente hacia mí. Sus ojos, vacíos y oscuros, parecían atravesarme, y una sonrisa macabra comenzó a dibujarse en su rostro. «Necesito que me ayudes», dijo con una voz suave, pero helada como el hielo. Sentí un nudo en el estómago. Instintivamente retrocedí un paso, pero estaba paralizado, incapaz de apartar la mirada de esa niña que en realidad no parecía ser una niña. «Llévame contigo», insistió. Su sonrisa se amplió. Sus dientes blancos brillaban en la oscuridad, pero había algo inquietante en su aspecto. Su súplica resonaba en mi cabeza, y la idea de negarme me llenó de un miedo profundo. «No, yo no puedo», respondí finalmente, tragando saliva. La risa que siguió fue aguda y escalofriante, un sonido que reverberó en la soledad de la noche. De repente, la niña dio un paso hacia mí, y como si una sombra la envolviera, su figura comenzó a distorsionarse, haciéndose más alta y más delgada. «Eso no es lo que dirán otros», susurró, mientras sombras oscuras se cernían alrededor de ella. Retrocedí aún más, mi corazón martillando en mi pecho. Sin poder soportarlo más, me di la vuelta y corrí de regreso al coche. El motor estaba apagado, pero lo arranqué con manos temblorosas. Cuando miré por el espejo retrovisor, vi su figura permanecer en el mismo lugar, sus ojos fijos en mí, con una expresión de profunda decepción. Aceleré con fuerza, y mientras dejaba atrás aquella curva, el sudor frío me empapaba la frente. La carretera parecía interminable, pero una pregunta ardía en mi mente. ¿Había realmente visto a la niña de la curva, o era solo un producto de mi imaginación? A partir de esa noche, siempre tomaría ese camino con precaución, porque sabía que en la oscuridad las leyendas pueden cobrar vida y las sombras pueden ocultar secretos aterradores que es mejor dejar sin descubrir. Gracias por escuchar una historia más. No olvides suscribirte al canal y enviarme tu testimonio. Y has vivido algo inexplicable. Hasta la próxima. Y no olvides mirar debajo de la cama. Canterville, la morada del terror. En la campiña inglesa, envuelta por un velo de misterio, se erguía Canterville Chase,
Una casa señorial con cicatrices del tiempo guardaba en sus entrañas un secreto aterrador. Paredes que susurraban historias olvidadas y pasillos que resonaban con los ecos del pasado. Era el hogar del fantasma de Canterville, una entidad atormentada, condenada a vagar por la eternidad. El grito que heló la sangre. Cada noche, cuando las sombras se alargaban, un grito desgarrador rompía el silencio. Provenía del ala oeste, donde una tragedia había quedado grabada en cada piedra. Los lugareños hablaban en susurros de Sir Simon de Canterville, un noble cruel que encontró un final espantoso. Su espíritu, decían, seguía vagando por la casa, buscando la paz que la muerte le había negado. Las historias variaban, pero todas coincidían en un punto. El fantasma era real, y su presencia era una amenaza para cualquiera que osara desafiarlo. La cadena del fantasma. Un enigma ancestral. Una noche, el señor Otis, un pragmático americano, escuchó el arrastrar de cadenas. Provenía del corredor principal. Con una lámpara en mano, se asomó al pasillo. La escena le heló la sangre. Una pesada cadena oxidada por el tiempo se movía lentamente, como impulsada por una fuerza invisible. El señor Otis, lejos de asustarse, vio una oportunidad. Decidido a desenmascarar al fantasma, siguió la cadena hasta su origen, la habitación prohibida. La habitación maldita, donde el tiempo se detiene. La habitación estaba cerrada, cubierta de polvo y telarañas. El aire era denso, cargado de una energía extraña. El señor Otis, con un golpe de hombro, derribó la puerta. Allí, en medio de la habitación, una figura translúcida flotaba en el aire. Sus ojos brillaban con un fuego espectral, y una mueca de dolor deformaba su rostro. El fantasma de Canterville había sido descubierto, pero su tormento estaba lejos de terminar. El retrato del horror, reflejo del mal. En la pared, un retrato cubierto por una sábana llamaba la atención. El señor Otis, con un movimiento rápido, arrancó la tela. La imagen que reveló lo dejó sin aliento. Era Sir Simon de Canterville, en todo su esplendor macabro. Sus ojos parecían seguirlo con una mirada acusadora, como si el alma del antiguo dueño aún habitara el lienzo. El retrato se convirtió en una obsesión para el señor Otis, una ventana al pasado oscuro de Canterville, y la clave para comprender el tormento del fantasma. La maldición de los Otis, un pacto con la oscuridad. Los Otis, ignorando las advertencias, se instalaron en Canterville. Pronto, se dieron cuenta de que la casa no estaba dispuesta a compartir sus secretos fácilmente. Objetos que se movían solos, risas espectrales que helaban la sangre, y una sensación constante de ser observados. La familia Otis, lejos de amedrentarse, se tomó la situación con un humor negro. Pero algo había cambiado en Canterville. El fantasma se sentía desafiado, burlado. Su furia crecía con cada broma, alimentando la oscuridad que lo rodeaba. El secreto de la biblioteca, mensajes del más allá. Una noche, la hija del señor Otis, Virginia, descubrió un antiguo diario en la biblioteca. Las páginas, escritas con una caligrafía temblorosa, narraban la historia de Lady Eleanor de Canterville, la esposa de Sir Simon. Su relato era desgarrador, una historia de amor, traición y muerte. Virginia comprendió entonces la verdad. El fantasma de Canterville no buscaba venganza, sino redención. Estaba atrapado en este mundo por un acto terrible, un secreto que solo la familia Otis podría descubrir. La noche de la revelación, la verdad oculta. Guiada por las pistas del diario, Virginia se adentró en el corazón de Canterville Chase. Encontró un pasadizo secreto que conducía a una cripta olvidada. Allí, entre las sombras y telarañas, se escondía la verdad sobre Sir Simon de Canterville. Virginia descubrió que Sir Simon no era el monstruo que todos creían. Había sido víctima de una conspiración, traicionado por su propio hermano. Ahora, solo el perdón de un corazón puro podía liberarlo de su prisión terrenal. El legado del terror. ¿Te atreves a descubrir más? El fantasma de Canterville es más que una historia de terror. Es un viaje a lo desconocido, donde la línea entre la vida y la muerte se difumina. ¿Podrá Virginia ayudar al espíritu de Sir Simon a encontrar la paz? Suscríbete, dale a me gusta y comenta para descubrir el resto de la historia.
Lucas nunca pidió la casa. Le llegó. Un pariente lejano. Un nombre olvidado. Ahora, esta antigua estructura era suya. Se alzaba en una colina solitaria. Árboles, como dedos esqueléticos, arañaban el cielo a su alrededor. El viento susurraba secretos a través de los cristales rotos. Un aire de profunda melancolía se aferraba a la piedra en ruinas. Esto no era un hogar. Se sentía más como una tumba, esperando pacientemente. Empujó la pesada puerta de roble. Motas de polvo danzaban en las astillas de luz. El aire interior era frío, más frío de lo que debería ser. Un silencio oprimía. No un silencio pacífico. Era una quietud pesada, vigilante. Cada paso resonaba de forma antinatural. Cada crujido de las tablas del suelo parecía gritar. Lucas sintió un hormigueo en la piel. La primera noche fue una sinfonía de inquietud. El sueño era una orilla lejana. Lucas yacía despierto, escuchando. La casa gemía, suspiraba. Parecía respirar a su alrededor. Escuchó débiles susurros. ¿O era el viento? No podía estar seguro. Palabras, pensó, justo fuera del alcance de la comprensión. Murmullos escalofriantes de la misma estructura del edificio. Intentó ignorarlos. Una vieja casa asentándose. Eso es todo. Pero los susurros persistían. Suaves, insistentes. A veces parecían llamar un nombre. No su nombre. Otro nombre. Un nombre olvidado. Se sentaba erguido en la cama, con el corazón latiendo con fuerza. Los sonidos cesaban. Solo quedaba el silencio opresivo. Encendió una vela. Registró la habitación. Nada. Solo sombras. Y la sensación de ser observado. Intensamente observado. Entonces, pequeñas cosas comenzaron a moverse. Un libro dejado sobre una mesa, encontrado en el suelo. Una puerta, cuidadosamente cerrada, ahora ligeramente entreabierta. Culpaba a su propio olvido, al estrés. La certeza crecía. Un nudo frío y duro en su estómago. Compartía esta casa con algo invisible, algo silencioso, algo que observaba. Empezó a notar puntos fríos, bolsas de frío antinatural. Aparecían de repente, en medio de una habitación. Luego desaparecían, dejándolo temblando, no solo de frío, sino de miedo, miedo a lo desconocido. Empezó a dejar las luces encendidas, tantas como pudo encontrar. Las velas ardían constantemente, pero la oscuridad en esta casa era resistente. Se aferraba a las esquinas, acechaba justo más allá del alcance de la luz. Las sombras parecían más profundas, más amenazantes. Sentía ojos sobre él, desde cada puerta oscura, desde cada pasillo sin luz. La sensación era constante, implacable. Era una presa. Una tarde escuchó pasos, no los suyos, pesados, deliberados. Empezó con los espejos. Los viejos espejos empañados colgaban en cada habitación, reflejando la penumbra. Una tarde miró en uno, un espejo del pasillo, nublado por la edad. Vio su reflejo, pero por una fracción de segundo, solo un latido. Algo andaba mal. Los ojos no eran sus ojos, eran más oscuros, más fríos. Luego desapareció. Su propia cara familiar lo miraba fijamente. ¿Lo había imaginado? Se obsesionó con los espejos, mirándolos fijamente, buscando ese vistazo fugaz, esa mirada ajena. La mayoría de las veces era solo él, Lucas, cansado, asustado. Pero entonces volvía a suceder. Un ligero retraso en el movimiento de su reflejo, un sutil cambio de expresión, una sonrisa que no era suya, un destello de algo depredador. Dos caras, una forma. Finalmente lo encontró, o quizás lo encontraron a él. Estaba en la gran biblioteca. El polvo yacía como un sudario. Se giró y allí estaba. Ya no era una silueta, era él, una réplica perfecta. Su ropa, su pelo,
su cara, pero los ojos, esos ojos fríos y antiguos, no contenían calor, solo una diversión escalofriante. Sonrió. Su sonrisa, sin embargo, totalmente ajena. ¿Quién eres tú?, susurró Lucas. Su voz temblaba. La figura inclinó la cabeza, imitando un gesto que él hacía a menudo. ¿Quién eres tú?, respondió. La voz era la suya, cada inflexión, cada matiz, pero hueca, desprovista de vida, como un eco de un pozo profundo y oscuro. El pánico se apoderó de Lucas. Esto era imposible. Una pesadilla hecha realidad. Esta cosa le había robado la cara, la voz. Dio un paso más cerca. Lucas instintivamente retrocedió. El imitador copió su movimiento, perfectamente sincronizado. «Esta casa es mía», balbuceó Lucas tratando de sonar valiente. El imitador se rió. Su risa, pero más fría. Estaba aterrado. Los días que siguieron fueron borrosos. Un descenso a la locura. El imitador siempre estaba allí. A veces visible, a veces solo una presencia. Lo seguía, lo copiaba. Decía sus pensamientos en voz alta, antes incluso de que él los pronunciara. ¿Cómo podía saberlo? Sus recuerdos, sus miedos, parecía poseerlos todos, o los estaba implantando. Ya no lo sabía. Se miraba en el espejo. ¿Era él o el imitador mirándolo? Las líneas se difuminaban. Su propio reflejo se volvió sospechoso. Empezó a dudar de sus propias acciones. ¿Movió él ese libro? ¿Susurró él esas palabras en la oscuridad? ¿O fue el otro, el que llevaba su cara? Su identidad se estaba fracturando, desmoronándose, pieza por pieza. La casa parecía alimentarse de su confusión, de su terror. El imitador se hacía más fuerte, más seguro. Su imitación se volvió impecable. Una presencia eterna. La casa permanece, silenciosa, vigilante, en su colina solitaria. Alguien reside dentro, alguien que se parece a Lucas, alguien que responde a su nombre. ¿Es Lucas? ¿O el huésped que nunca se fue realmente? El que encontró un nuevo recipiente, una nueva cara que llevar. La distinción se ha vuelto insignificante, perdida en los pasillos resonantes, tragada por las antiguas sombras. Quizás Lucas todavía esté allí, atrapado, un observador silencioso dentro de su propia mente, mirando a través de los ojos del otro. O quizás se haya ido, reemplazado por completo. Otra alma absorbida por la casa, otra historia susurrada por el viento. La verdad es una cosa frágil, fácil de romper, fácil de remodelar, especialmente dentro de esos muros en ruinas, donde la realidad misma parece doblarse. Los visitantes, si alguno se atrevía a acercarse, verían a un hombre, viviendo una vida solitaria. Julio de 1947. Un cielo lleno de estrellas en Roswell, Nuevo México. La noche parecía no tener fin, hasta que... un brillo, un ruido fuerte. Algo se caía del cielo, dejando una huella de misterio que todavía hoy nos sigue. La gente que lo vio habló de un objeto que no se podía identificar. Los militares dijeron que era un simple globo que medía el tiempo. ¿Qué pasó de verdad esa noche? La respuesta, como un espejismo, se pierde entre lo real y lo que la gente cree. Lo que pasó en Roswell se convirtió en la base de todo lo que sabemos sobre ovnis. Desde entonces, la pregunta suena en nuestras cabezas: ¿estamos solos en el universo? La respuesta, tal vez, está escondida en el desierto de Nevada, en un lugar que se llama Área 51. El Área 51. Un nombre que nos hace pensar en misterio, intriga y un miedo profundo a lo desconocido. Rodeada de un secreto que nadie puede romper, la base militar se levanta como un gigante silencioso en el medio del desierto. ¿Qué esconden sus paredes? ¿Qué experimentos hacen en sus hangares debajo de la tierra? Las historias se hacen más y más, como un eco en la oscuridad,
Gente dice que han visto cuerpos de extraterrestres abiertos, tecnología que no es de este mundo, acuerdos secretos con seres de otros planetas. Lo que dicen algunos testigos, papeles secretos que se han filtrado y que el gobierno no quiera decir la verdad, hacen que el misterio sea aún más grande. Personas importantes aparecen entre el polvo del desierto. El mayor Jesse Marcel, un oficial de inteligencia de Roswell, que al principio dijo que habían encontrado un platillo volador, después dijo que no era cierto. Alguien le obligó a cambiar su historia. Lo amenazaron. Lo que él contó, lleno de cosas que no encajan, solo hace el misterio más grande. Y también está Robert Lazar, un físico que dijo que había trabajado estudiando naves extraterrestres dentro del Área 51. Lo que él contó, con muchos detalles y que mucha gente discute, habla de tecnologías que son imposibles para nosotros. ¿Un genio? ¿Un mentiroso? La duda sigue ahí. Imagínense, una noche sin luna, el viento soplando entre las piedras y en la distancia, una luz muy fuerte que baja del cielo. Esa es la imagen que mucha gente describe cuando recuerda sus encuentros con cosas inexplicables. Luces que se mueven rapidísimo, objetos con formas raras y una sensación de sorpresa mezclada con un miedo muy profundo. ¿Son estas las señales de la tecnología que se esconde en el Área 51? ¿O son mensajes de un misterio aún más grande, una realidad que no podemos entender? El 8 de julio de 2014, el aeropuerto de Varna, en Bulgaria, hierve de actividad. Pero un joven alemán, Lars Mittank, corre en dirección contraria a todo el mundo. No busca una puerta de embarque ni a un ser querido. Corre hacia lo desconocido, con el rostro desencajado por el pánico. Deja atrás su equipaje, pasaporte y teléfono en un instante. Es una huida instintiva, desesperada. Las cámaras de seguridad capturan su carrera. Entra en la consulta médica, parece inquieto, pero algo lo altera de repente. Se levanta de un salto, sale disparado de la sala, cruza la terminal y salta una valla de más de 2 metros. Desaparece entre los campos de girasoles, tragado por la incógnita. ¿Qué vio Lars en esa habitación? ¿Qué lo hizo huir así? Es el último registro de su existencia. Desde entonces, nadie ha vuelto a saber de él. Su carrera no fue hacia un lugar, sino una huida de algo invisible y aterrador. Para su familia, especialmente su madre, comenzó una pesadilla interminable. La grabación de su huida se ha visto millones de veces, cada fotograma es un enigma. La escena es un puzzle sin piezas clave. Lars se convirtió en un fantasma, su destino perdido entre los girasoles. El miedo a desaparecer sin dejar rastro se hizo real. Así comenzó uno de los misterios más inquietantes de la era digital. Todo empezó como unas vacaciones soñadas en Golden Sands, Bulgaria. Lars, un joven alemán tranquilo y familiar, viajó con amigos en busca de sol y diversión. Las primeras fotos lo muestran sonriente, relajado, disfrutando del mar y la compañía. Nada hacía presagiar la oscuridad que se avecinaba. El grupo se alojó en el hotel HVD Viva Club, entre playas y fiestas. Pero bajo la superficie, algo estaba a punto de romperse. Un altercado menor en una noche de fiesta sería el punto de inflexión. El paraíso pronto mostraría su lado más peligroso. La noche del 5 de julio, Lars se separó de sus amigos tras una salida nocturna. En un local de comida rápida, discutió con varios hombres sobre fútbol. La disputa escaló y fue agredido. Recibió un golpe en la cabeza que le perforó el tímpano. El médico le prohibió volar. Sus amigos regresaron a Alemania y Lars quedó solo en Bulgaria. Se alojó en un hotel barato cerca del aeropuerto, aislado y herido. La soledad y el miedo crecieron en su mente. ¿Quiénes eran los agresores? ¿Corría un peligro? La lesión física se convirtió en una herida psicológica. El mundo de Lars se volvió inestable. La sombra de la pelea lo perseguía. Así comenzó su descenso a la paranoia. Solo en el Hotel Color, Lars empezó a mostrar signos de paranoia. Llamó a su madre,
convencido de que lo seguían, y le pidió bloquear sus tarjetas. Desconfiaba incluso del antibiótico recetado. Pasó la noche escondido, convencido de que 4 hombres lo buscaban. Al amanecer, huyó del hotel y vagó por Varna en taxi sin rumbo. La línea entre realidad y miedo se desdibujó. Lars solo podía pensar en huir. La búsqueda de Lars fue inmediata y exhaustiva. Peinaron campos, bosques y zonas industriales, sin hallar rastro alguno. Su madre lideró la búsqueda, viralizó el caso y movilizó a miles en Internet. El video de su huida se volvió legendario, pero ninguna pista fue concluyente. Avistamientos y rumores surgieron, todos falsos. El caso sigue abierto, sin respuestas, una década después. El equipaje de Lars sigue esperando en Varna, símbolo de una vida interrumpida. El vuelo de regreso nunca despegó para él. Sin pruebas, el caso de Lars ha generado teorías de todo tipo. La más aceptada, un brote psicótico, causado por el golpe, el estrés y el aislamiento. Otra teoría, crimen organizado, que la pelea fue solo una fachada, y Lars fue testigo de algo peligroso. Algunos sugieren trata de personas, aprovechando su vulnerabilidad. Otros creen que decidió desaparecer voluntariamente, aunque su comportamiento lo contradice. ¿Fue paranoia o una amenaza real? Cada hipótesis abre nuevas preguntas. La falta de pistas alimenta el misterio. El caso de Lars es un laberinto sin salida clara. Su desaparición sigue desafiando toda lógica. Hoy, el rostro de Lars sigue circulando en Internet, símbolo de un misterio sin resolver. Su historia recuerda que incluso en la era digital, alguien puede desaparecer sin dejar rastro. Para su madre, la búsqueda no termina. La esperanza es su motor. El caso de Lars es más que un enigma policial. Es una historia de amor y resistencia. ¿Qué crees que ocurrió? Déjanos tu teoría en comentarios. Y no olvides suscribirte para más casos que desafían toda explicación. ¿Paranoia? ¿Crimen? ¿Accidente? El misterio de Lars Mittank sigue esperando una respuesta. El telón de terciopelo se levantó. Un silencio cayó sobre el público. En el escenario, bañado por un solo foco, estaba McCarthy. Era una figura delgada, con ojos que brillaban con una intensidad inquietante. En sus brazos, acunaba un muñeco, cuya sonrisa pintada era extrañamente amenazadora. «Conozcan a Edgar», dijo McCarthy con voz áspera, un susurro seco. La cabeza de Edgar giró. Guiñó un ojo. El público jadeó. Un escalofrío me recorrió la espalda. Había algo que no estaba bien con McCarthy y su muñeco. Su acto era hipnotizante, lleno de humor negro y matices inquietantes. La voz de McCarthy parecía cambiar cuando hablaba por Edgar, volviéndose más aguda, más penetrante, casi siniestra. Pero eran los ojos de Edgar los que mantenían mi mirada. Parecían seguirme, un brillo de conocimiento en sus profundidades pintadas. Entre bastidores, la atmósfera era densa, llena de tensión. Los tramoyistas susurraban sobre McCarthy, sus voces apagadas por el miedo. Escuché historias de sucesos extraños durante sus actuaciones, luces parpadeantes, voces incorpóreas y la inquietante sensación de ser observado. Un viejo tramoyista, con el rostro marcado por la preocupación, me advirtió sobre Edgar. «Tiene vida propia», murmuró, con los ojos muy abiertos por el miedo. Impulsado por una curiosidad mórbida, comencé a investigar el pasado de McCarthy. Viejos recortes de periódicos pintaban la imagen de un hombre atormentado por la tragedia. Su esposa e hijo, muertos en un incendio. Sus risas silenciadas para siempre. El único superviviente, un muñeco de ventrílocuo carbonizado llamado Edgar. Los susurros empezaron a tener sentido. ¿Era McCarthy simplemente un viudo afligido, buscando consuelo en su arte? ¿O había algo más oscuro, más siniestro en juego? La línea entre la realidad y la ilusión comenzó a difuminarse. Una noche, el espectáculo dio un giro escalofriante. McCarthy, con el rostro pálido y demacrado, pareció perder el control. Sus chistes se volvieron más oscuros, su risa teñida de un matiz escalofriante. Los rasgos de madera de Edgar parecían contorsionarse en una expresión de pura malicia. De repente,
McCarthy se detuvo a mitad de la frase, con los ojos muy abiertos por el terror. Tropezó hacia atrás, dejando caer a Edgar al suelo con un ruido sordo. El muñeco yacía allí, su sonrisa pintada burlándose del miedo grabado en el rostro de McCarthy. «¡Está vivo!», gritó McCarthy con la voz ronca por el terror. El público jadeó, sin saber si era parte del acto, pero yo vi el terror genuino en los ojos de McCarthy. Esto no era una actuación. Algo andaba terriblemente mal. Mientras sacaban a McCarthy del escenario, sus gritos resonando por el teatro, supe que tenía que descubrir la verdad. Mi búsqueda de respuestas me llevó a una polvorienta tienda de antigüedades en las afueras de la ciudad. La dueña, una mujer frágil con ojos sabios, escuchó atentamente mientras describía a McCarthy y Edgar. «Ah, sí», suspiró, con voz ronca por la edad. «El muñeco maldito». Me condujo a una trastienda, repleta de reliquias olvidadas. Allí, en un estante alto, había un libro encuadernado en cuero desgastado. «Esto», susurró, con voz apenas audible, «contiene la clave del misterio. Pero te advierto, algunos secretos es mejor dejarlos enterrados». El libro, sus páginas quebradizas por el tiempo, contenía rituales y conjuros, magia oscura diseñada para atar espíritus a objetos terrenales. Y allí, en tinta descolorida, había una ilustración escalofriante de un muñeco de ventrílocuo, sus ojos brillando con una luz espeluznante. El libro hablaba de un ritual, un pacto hecho entre un alma en duelo y una entidad malévola. La entidad, desesperada por tener una voz en el mundo humano, habitaría el muñeco, su poder haciéndose más fuerte con cada actuación. El ventrílocuo, consumido por el dolor, sería a la vez amo y prisionero, atado a la entidad por su propia desesperación. Me di cuenta con creciente horror de que McCarthy, en su dolor, había desatado sin saberlo algo maligno. Edgar no era simplemente un títere, sino un recipiente, un conducto para una fuerza oscura que ahora amenazaba con consumirlo. McCarthy estaba en grave peligro, y yo era el único que podía ayudarlo. Armado con el conocimiento obtenido del antiguo texto, sabía que tenía que encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. El ritual para romper el vínculo tenía que ser realizado, pero estaba lleno de peligro. La noticia de los acontecimientos de esa noche se extendió como la pólvora. El teatro estaba lleno, el público vibraba de anticipación y aprensión. McCarthy subió al escenario, con el rostro pálido pero decidido. Parecía diferente, más pequeño de alguna manera, sin Edgar a su lado. «No voy a mentir», comenzó, con la voz ligeramente temblorosa. «Hemos tenido una relación complicada, Edgar y yo». Hizo una pausa, respirando hondo. «Pero esta noche actúo solo». Y con eso, McCarthy comenzó su actuación. Era diferente esta vez, más ligera, más divertida, llena de una alegría recién descubierta. El público rugió de risa, aliviado y cautivado. Mientras veía actuar a McCarthy, sentí una oleada de esperanza. Se había enfrentado a sus demonios y había salido victorioso. El misterio de McCarthy y Edgar puede haberse resuelto, pero el mundo está lleno de fenómenos inexplicables acechando en las sombras. ¿Eres lo suficientemente valiente como para adentrarte en la oscuridad? Suscríbete ahora para desbloquear más historias terroríficas. Dale me gusta a este video si te atreves a enfrentarte a tus miedos. La verdad está ahí fuera, esperando a ser descubierta. Bienvenidos a Nadie te cree. Si estás buscando un lugar donde los ecos del pasado no solo se escuchan, sino que se sienten en cada rincón, entonces debes conocer el sanatorio de la Alfaguara. Oculto en los oscuros bosques de la Sierra de Huétor, en Granada, este antiguo hospital de tuberculosos no es uno de esos lugares donde las leyendas se exponen como una atracción turística. No, el sanatorio de la Alfaguara no necesita permiso para atormentar los corazones de quienes se atreven a cruzar sus ruinas. Todo comenzó a principios del siglo XX, cuando este edificio se levantó como un refugio para los enfermos de tuberculosis. Su misión: separar a los infectados del resto de la sociedad
y ofrecerles una especie de curación que, en esa época y bajo esas condiciones, era poco más que una sentencia de muerte. Aquí llegaron cientos de pacientes, muchos de los cuales jamás salieron. Murieron lejos de sus familias, despojados de esperanza y atrapados por el aislamiento. Sus vidas terminaron, pero sus almas, algunos dicen que nunca se fueron. De día, el edificio es una ruina de piedra y metal, grave testimonio de lo que una vez fue, pero de noche toma vida. Las leyendas cuentan que los antiguos pasillos del sanatorio están plagados de presencias que parecen no haber encontrado descanso. Sombras que se mueven sin explicación, gritos lejanos que perforan el silencio y una sensación de estar siendo observado, aunque estés completamente solo. Muchos habitantes locales evitan hablar del lugar. Aquellos que lo visitaron y regresaron a contarlo aseguran que es como si el mismo bosque quisiera advertirte que ese lugar no es para los vivos. Una historia especialmente escalofriante es la de una enfermera conocida como Ramona. Durante los años operativos del sanatorio, se decía que era una mujer amable, que velaba el sueño de los enfermos y les daba aliento en sus últimos momentos. Pero según el mito, cuando el hospital cerró y los pacientes desaparecieron, Ramona también quedó atrapada entre sus paredes. Los que aseguran haber sentido su presencia dicen que un frío inexplicable precede su aparición y que es posible escuchar pasos lentos y el sonido de llaves que tintinean, como si alguien caminara despacio en busca de pacientes que ya no están. Pero lo más inquietante es lo que muchos visitantes aseguran haber sentido en la planta superior del edificio. Un peso opresivo, como si algo invisible se aferrara a tu pecho. ¿Es la tristeza acumulada de tantos que murieron allí? ¿O algo más oscuro? Incluso los más escépticos confiesan que hay algo en el sanatorio de la Alfaguara que te congela hasta los huesos. Y no termina ahí. Desde el cierre del edificio a mediados del siglo pasado, ha habido múltiples intentos de restaurarlo y darle un uso práctico. Todos fracasaron. Según cuentan, las obras se detenían inexplicablemente. Herramientas que desaparecían, accidentes que no podían explicarse y trabajadores que abandonaban sus puestos jurando que jamás volverían. ¿Mala suerte? ¿O una señal de que el sanatorio simplemente no quiere ser perturbado? Hoy en día, las ruinas forman parte del Parque Natural de la Sierra de Huétor, y aunque está protegido como patrimonio, es el tipo de lugar donde el tiempo parece haberse congelado. Cada ladrillo, cada rincón, parece susurrar advertencias en un idioma que solo entiende quien se atreve a escuchar. Así que aquí viene la pregunta. ¿Eres lo suficientemente valiente para explorar el misterio? ¿Te atreverías a caminar por esos pasillos bajo la luz de la luna? ¿O correrías antes de escuchar el eco del último grito que murió en esta tierra olvidada? Si decides enfrentarte a el sanatorio de la Alfaguara, recuerda una cosa. No estás solo. Nunca estás solo. Pero cuidado. Hay quienes aseguran que, una vez que cruzas sus ruinas, algo te sigue al volver a casa. Entonces dime, ¿te animas? Suscríbete para estar informado de los misterios más extraños. Ayúdanos a seguir creciendo y a seguir desvelando lo que el mundo quiere ocultar. ¿Quieres compartir tu experiencia? Déjalo en comentarios o mándala al correo. Suscríbete al canal y no te pierdas los mejores misterios. Gracias. Sigan curiosos. Sigan inquietos. Toledo, en el corazón de España, es un laberinto de historia viva. En su cima, el Alcázar domina el río Tajo
testigo de siglos de conquistas y tragedias. Sus muros han resistido imperios y asedios, convirtiéndose en símbolo de resistencia. Pero al caer la noche, el alcázar se transforma. Las sombras se alargan y el aire se enfría. Entre sus leyendas, destaca la de un soldado espectral, un guardián que nunca abandonó su puesto. No es un mito medieval, sino un eco moderno, nacido del asedio del siglo XX. El personal susurra historias de encuentros extraños, de presencias que no encuentran descanso. ¿Puede un lugar tan cargado de historia retener la energía de su pasado? Hoy, exploramos la línea entre historia y leyenda, buscando la verdad tras el fantasma del alcázar. Para entender al fantasma, hay que entender la Guerra Civil Española. En 1936, el alcázar se convirtió en refugio de nacionalistas sitiados por fuerzas republicanas. Durante 70 días, resistieron bombardeos, hambre y miedo, esperando refuerzos. El asedio fue brutal. Túneles explotados, muros derrumbados, vidas destrozadas. El trauma y la tensión impregnaron cada piedra. Cuando el asedio terminó, el alcázar era ruinas, pero no había caído. La victoria fue símbolo nacionalista, pero el precio fue altísimo. Muchos murieron, y algunos dicen que sus almas nunca se marcharon. De ese crisol de violencia nace la leyenda del soldado espectral, un guardián que sigue patrullando, incapaz de dejar atrás la batalla. Hoy, el alcázar es museo y biblioteca, pero al cerrar sus puertas surge otra realidad. Guardias nocturnos han reportado durante años fenómenos inquietantes: pasos, voces, olores a pólvora. Los testimonios coinciden: botas marchando, órdenes susurradas, ecos de un deber inacabado. Algunos han visto una figura, una sombra o un soldado con uniforme de los años 30. Aparece solo por segundos, luego se desvanece. Estas historias circulan en voz baja, alimentando la leyenda. Por eso muchos prefieren patrullar en pareja por el corazón embrujado del alcázar. Imagina a Javier, guardia escéptico, patrullando una noche helada. Son las 3 de la madrugada. El silencio es absoluto. De pronto, escucha pasos, el inconfundible roce de botas sobre piedra. ¿Ves algo en la 4ª planta, a la norte? Negativo, Javier. Estás solo ahí arriba. Dobla la esquina y ve una silueta al fondo, erguida, con casco y fusil. Seguridad, identifíquese. La figura no responde ni se mueve. Javier avanza, la linterna temblando. Por un instante sus miradas se cruzan. Luego la figura se desvanece en la sombra. Javier queda solo, con el corazón retumbando y una historia más para la leyenda. Para los creyentes, el soldado es una aparición residual, un eco energético de un trauma extremo. No es un espíritu, sino una grabación psíquica que se repite. Otros sugieren una aparición, el alma de un soldado atado por su deber. Algunos creen que el alcázar mismo proyecta la imagen del soldado, o que un objeto del museo ancla al espíritu, permitiendo su manifestación. Sea eco, conciencia o símbolo, la figura del soldado encarna el peso de la historia. El misterio persiste, alimentado por cada nuevo testimonio. Los escépticos ofrecen explicaciones lógicas: sugestión, fatiga y la atmósfera inquietante del alcázar. La acústica del edificio distorsiona sonidos. El viento y las máquinas pueden parecer pasos. El infrasonido puede provocar ansiedad y alucinaciones visuales. La pareidolia hace que veamos figuras humanas en sombras y reflejos. La mente, influida por la leyenda, conecta los puntos y crea fantasmas donde no los hay. No hay pruebas físicas, solo relatos y sensaciones. Para la ciencia el misterio es psicológico, no sobrenatural, pero la duda nunca desaparece del todo. Si te está gustando la historia, suscríbete y dime en los comentarios qué crees tú sobre esto. ¿Dónde nos deja esto? Entre la leyenda y la razón. Los testimonios de los guardias son sinceros y persistentes, marcados por el miedo y la duda. La ciencia ofrece explicaciones sólidas, pero no puede borrar la intensidad de las experiencias. El alcázar es un lugar precioso, saturado de historia y sufrimiento. Quizá el fantasma sea símbolo, no espíritu, la memoria viva de un pasado trágico. El soldado espectral nos obliga a mirar en las sombras de la historia. El enigma sigue sin resolverse y la leyenda continúa viva.
El centinela del alcázar sigue en su puesto, y nosotros solo podemos preguntarnos, ¿por qué? Dale like si te dieron escalofríos y activa la campana para más historias reales de misterio, terror y leyendas como esta. Cortesía de nuestra España más oscura. Esa casa se alzaba en una colina, envuelta en sombras, y la veía cada día de camino al trabajo. Una imponente monstruosidad de secretos y dolor. Los lugareños susurraban historias. Los niños evitaban su mirada. Era un lugar de oscuridad, un lugar de miedo. La vieja casa había permanecido vacía durante décadas. Algunos decían que estaba maldita. Otros, que estaba embrujada por espíritus inquietos. Nadie se atrevía a aventurarse dentro. Ya no. Pero a mí me llamaba la atención. Soy un escritor atraído por lo macabro, y hace poco que llegué al pueblo. Buscaba inspiración. Y la encontré en la mansión en ruinas. Su oscuridad me llamaba. Me susurraba promesas de una historia. Había oído los rumores. Los descarté como folclore. Pronto descubriría la verdad. Una verdad más aterradora que cualquier leyenda. El aire se enfrió cuando entré. El polvo se arremolinaba en el aire mohoso. El silencio era denso, opresivo. Sentí una presencia, observándome. Unos pasos resonaron en el piso de arriba. Susurros suaves se deslizaron por la chimenea. No estaba solo. Un retrato colgaba sobre la chimenea. Una mujer con ojos atormentados. Su mirada me seguía. Sentí un escalofrío, una sensación de pavor. Mientras observaba, el retrato se movió. ¿Pero qué cojones? Los labios de la mujer se abrieron en un grito silencioso. Sus ojos llenos de terror me miraban directamente. Detrás de una estantería, encontré una puerta oculta, escondida, olvidada. Entré. El aire era denso con el olor a putrefacción y miedo. Descendí lentamente. Cada paso, un descenso a la locura. La oscuridad me envolvió. Me tragó por completo. A tientas palpé lo que parecía un libro. Lo cogí y salí hacia una zona más iluminada. Era un diario que describía un ritual, un pacto con un antiguo mal, realizado dentro de estas mismas paredes. Podía sentir la oscuridad pulsando a mi alrededor. Las personas que vivieron aquí habían sido consumidas por su deseo de poder. Pagaron el precio. Podía sentir su desesperación, su agonía. Tropecé hacia atrás horrorizado. El diario se me escapó de las manos. La habitación comenzó a cambiar. Las paredes palpitaban con una luz verde enfermiza. El aire crepitaba de energía. Ya no estaba solo. Podía sentir su presencia. Los que habían sido consumidos habían vuelto. Sus formas se materializaron desde las sombras. Grotescas burlas de seres humanos. Sus ojos ardían con un fuego frío. Se acercaban a mí. Me tocaron y lo supe. Sería mi perdición. Había descubierto su secreto. ¿Ahora reclamarían mi alma? Si quieres saber lo que sucedió después y cómo logré salir de allí, suscríbete y dale a me gusta para más historias terroríficas del lado oscuro. Gracias por escucharme. No estoy solo. No sé en qué momento se torció todo. Habíamos quedado un grupo de 4 amigos. El plan parecía perfecto. Una noche de risas, desafíos y adrenalina en el nuevo escape room de terror que acababan de inaugurar en las afueras de la ciudad. El nombre ya prometía: La Casa del Silencio. Un caserón antiguo, desvencijado, con aspecto de haber sido arrancado de alguna película de miedo barata, rodeado por un bosque cerrado y un aire a abandono que parecía diseñado específicamente para provocarte escalofríos. Todo empezó normal, o eso pensé entonces. Nos reunieron en un recibidor lúgubre, decorado con candelabros oxidados y espejos que reflejaban sombras que, aunque absurdamente inquietantes, sabíamos que formaban parte del espectáculo. Una mujer vestida como ama de llaves, con unos ojos vacíos que parecían traspasarte, nos explicó las reglas. Teníamos 60 minutos para sobrevivir y escapar, resolviendo los enigmas mientras cuidábamos de no desatar algo. Nadie preguntó qué significaba eso último. Nos dedicamos a reír y a hacer bromas estúpidas, aunque, si te soy honesto, su manera de mirar a cada uno de nosotros logró que me sintiera más incómodo de lo que quería admitir.
La puerta se cerró a nuestras espaldas con un sonido metálico. Era oficial. El juego había comenzado. Al principio, era todo lo que esperábamos. Las luces tenues, el sonido distante de pasos en la planta superior, un gramófono que reproducía una melodía rasposa. Nos retábamos mutuamente, recorriendo la primera habitación llena de muebles antiguos y pistas bastante obvias. Un cajón cerrado con llave, números pintados en la pared, velas que se apagaban de golpe. Hasta ahí, todo iba bien. Pero entonces, las cosas empezaron a cambiar. Al fondo de la sala, una puerta negra de hierro, oxidada, con la siguiente frase: la experiencia más aterradora jamás vivida. Todo tan austero que daba mala espina, pero también morbo. Y como no, decidimos abrir. Un hombre nos recibió tras un mostrador improvisado. La sonrisa que nos dedicó no encajaba en absoluto con su mirada, que parecía más vacía. Algo en su forma de hablarnos me incomodó. «Nadie ha terminado esta sala», dijo, casi en un susurro, con un aire misterioso que asumimos era parte del teatro. Nos repartió unos brazaletes negros que aseguró eran para seguridad, aunque no explicó más. Tampoco hubo normas, ni cómo pedir ayuda en caso de emergencia. Solo un «no intentéis salir por las puertas equivocadas». Entramos por un pasillo estrecho, el aire pesado, casi húmedo, y el silencio absoluto salvo por el eco de nuestros pasos. La puerta se cerró tras nosotros con un clic seco. Ni un zumbido de electricidad, ni música ambiental, nada. Todo estaba en penumbra, excepto por un farol rojo parpadeante al final del pasillo. Fue entonces cuando empezaron los gritos. Primero, gritos lejanos, apagados. ¿Esto forma parte del juego?, preguntó Carla, la más valiente del grupo, aunque su voz ya tenía un matiz de duda. «Debe ser ambientación», respondí, aunque no estaba tan seguro. De repente, las luces de emergencia se apagaron, dejando la sala en completa oscuridad. Un aire helado pasó junto a mí, como si alguien rozara mi hombro. «¿Lo habéis sentido?», pregunté, pero nadie contestó. Fue ahí cuando noté que aunque apenas llevábamos unos minutos, el grupo ya no estaba completo. Las siguientes pruebas fueron extrañas, por decir algo. Algunas puertas no llevaban a donde deberían. Caminábamos en círculos, pero los pasillos nunca eran iguales. Había habitaciones que no estaban en el plano inicial que nos habían mostrado, llenas de objetos perturbadores, muñecas sin ojos, instrumentos quirúrgicos oxidados y espejos. Espejos que reflejaban cosas que no estaban ahí. Una de las habitaciones tenía una ventana falsa con la sombra de alguien al otro lado, inmóvil, vigilándonos. Cuando empezamos a buscar a Pablo, el primero que desapareció, escuchamos su risa. Era él, estaba seguro, pero algo en el tono no era normal. Era una risa hueca, falsa, que nos seguía por los pasillos. Luego vimos una figura al final del corredor, de espaldas. «Es Pablo», dijo Carla, y corrió hacia él antes de que pudiéramos detenerla. Pero cuando llegó y le tocó el hombro, la figura giró la cabeza de golpe. No era Pablo. Su cara, por Dios, todavía la tengo grabada. Era como si su sonrisa le abriera la piel desde las mejillas hasta las orejas. Carla gritó y retrocedió, pero el pasillo se había cerrado tras ella. Ya no había vuelta atrás. Cuando comprendí que no podíamos salir, el pánico me consumió. Intenté llamar con mi móvil, pero no había señal. Nadie nos iba a ayudar.
Uno a uno empezamos a desaparecer. No sé si desaparecer es la palabra adecuada. Ernesto cruzó una puerta y nunca volvimos a verle. Paula se quedó mirando un espejo demasiado tiempo. Cuando intentamos apartarla, el cristal se rompió en 1000 pedazos y ella salió huyendo. Yo corrí sin mirar atrás, hasta que choqué contra otra figura. Ese hombre del mostrador estaba dentro del juego, pero no era humano. Yo lo juro, no era humano. Ahora estoy escribiendo lo último que recuerdo, porque todavía no sé cómo logré salir. La policía dice que no hay señales de mis amigos, ni del local. Según ellos, ese edificio lleva vacío décadas. Pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí. Y también sé que hoy, esta mañana, encontré en mi buzón un brazalete negro, como el que llevaba esa noche. Si buscas algo más que un simple escape room y crees ser valiente, ellos siguen esperando. ¿Podrás salir antes de que te encuentren? Porque si no, tú serás el siguiente. Suscríbete para estar informado de los misterios más extraños. Ayúdanos a seguir creciendo y a seguir desvelando lo que el mundo quiere ocultar. ¿Quieres compartir tu experiencia? Déjalo en comentarios o mándala al correo. Suscríbete al canal y no te pierdas los mejores misterios. Gracias. Sigan curiosos. Sigan inquietos. El Colegio San Martín era más que una escuela. Era una fortaleza de secretos. Construido hace siglos, sus muros de piedra susurraban historias jamás contadas. Gárgolas observaban desde los tejados, sus sombras alargándose con la luz menguante. Los estudiantes hablaban de susurros en los pasillos y puntos fríos en las aulas. San Martín guardaba una historia oscura, una que nadie se atrevía a descubrir por completo. Entre los muchos cuentos que rodeaban la escuela, destacaba la leyenda de El Loco. Era un profesor de matemáticas, decían, enloquecido por su obsesión con los números. Algunos susurraban que había descubierto una ecuación prohibida, una puerta a otra dimensión. Un día, el loco desapareció sin dejar rastro. Su aula permaneció intacta, el polvo de tiza aún aferrado a la pizarra. Pasaron los años, pero la leyenda persistió. Los estudiantes susurraban que el espíritu de El Loco todavía rondaba los pasillos, buscando algo perdido en las profundidades de la escuela. Su sombra, decían, se podía ver deslizándose por las paredes, un presagio de desgracia para aquellos que se cruzaban en su camino. Marcos se burlaba de las historias. Un chico de lógica y razón, descartaba las leyendas como supersticiones infantiles. Él creía en la evidencia, en la prueba tangible. Así que, cuando un grupo de estudiantes lo retó a pasar una noche en la escuela, armado solo con su cámara, Marcos aceptó. Quería exponer la verdad, capturar las sombras y los susurros en una película. Demostraría de una vez por todas que la leyenda de El Loco no era más que una historia de fantasmas inventada. Armado con su cámara y una linterna, entró en la escuela al anochecer. El aire interior era pesado, denso con el olor a polvo y a descomposición. Un extraño escalofrío se aferraba al aire, a pesar del calor del verano. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido distante del antiguo edificio que se asentaba a su alrededor. Marcos caminó más adentro de la escuela, sus pasos resonando en el vacío. Pasó aulas oscuras, cada una llena de los fantasmas de lecciones olvidadas. Las sombras parecían retorcerse y contorsionarse en las esquinas de su visión, jugando con su mente. Llegó al aula de El Loco, su puerta ligeramente entreabierta. Un escalofrío le recorrió la espalda al empujar la puerta para abrirla.
La habitación era exactamente como la describían las leyendas. Libros de texto polvorientos se alineaban en los estantes y una ecuación sin terminar permanecía en la pizarra. Marcos levantó su cámara, tomando fotos de cada detalle. Sintió una presencia en la habitación, un punto frío que se posó sobre él. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero siguió adelante, decidido a encontrar pruebas. Al girarse para irse lo vio. Una sombra fugaz, alta y delgada, se deslizó por la pared. Se movió con una velocidad antinatural, desapareciendo antes de que pudiera enfocar su cámara. El miedo, frío y agudo, atravesó la determinación de Marcos. Marcos retrocedió lentamente, con los ojos fijos en el lugar donde la sombra había desaparecido. Quería correr, escapar de la atmósfera sofocante del aula, pero sentía los pies clavados en el suelo. Estaba atrapado. Una risa baja resonó por la habitación. Marcos se dio la vuelta, el haz de su linterna bailando salvajemente en la oscuridad. Allí, en la esquina más alejada, había una figura envuelta en sombras. Levantó una mano, haciéndole señas para que se acercara. Marcos tropezó hacia atrás, su cámara resbalándose de sus manos. Se dio la vuelta y corrió, su miedo impulsándolo a través de los laberínticos pasillos. Pero la figura era más rápida. Se deslizaba a través de las sombras, su risa resonando detrás de él, más cerca con cada segundo que pasaba. Los gritos de Marcos fueron tragados por la oscuridad. Desapareció en las entrañas de la escuela, su destino desconocido. La leyenda del loco seguía viva, un escalofriante recordatorio de que es mejor dejar algunas puertas sin abrir. La cámara yacía olvidada en el suelo del aula, su lente destrozada, la última imagen que capturó una figura borrosa con ojos que ardían con una luz antinatural. Algunas historias son advertencias. Sigan con la mente inquieta. Suscríbete para más historias. Dale a me gusta. En la oscuridad de la noche te esperamos. Gracias. Hay algo profundamente inquietante en la Ouija. En un principio, parece un simple juego. Un tablero con letras, números y un puntero que se mueve lentamente de letra en letra. Pero para algunos se convierte en mucho más que un juego. Un portal, un enlace con algo que no comprendemos y a veces no podemos controlar. Hoy exploraremos 3 casos reales de personas que jugaron con la Ouija y desearían no haberlo hecho jamás. El silencio de Debbie y Mark. Nuestra primera historia nos lleva a 1972, a una pequeña ciudad en Oklahoma, donde 2 adolescentes, Debbie y Mark, decidieron experimentar con la Ouija durante una noche en la casa de Mark. Al principio, las respuestas eran inocentes, casi risibles. ¿Hay alguien aquí?, preguntaron. La plancheta se movió, marcando lentamente sí. A medida que avanzaban, las respuestas se tornaron más precisas. Preguntaron quién era. La tabla deletreó: D-A-N-I-E-L, Daniel. Cuando preguntaron qué quería, la respuesta los hizo congelarse: sangre. Debbie rió nerviosa, intentando desviar la atención, pero Mark se sentía cada vez más incómodo. Apagaron el juego y se prometieron no hablar de lo sucedido. Solo que no terminó. Esa noche, Mark soñó que alguien lo observaba desde la esquina de su habitación. Un hombre con ojos completamente negros. Debbie comenzó a escuchar 3 golpes en su ventana todas las noches a la misma hora. 3:13 de la madrugada. 3 semanas después, Mark fue encontrado en el bosque cerca de su casa, sin señales de agresión, pero con una expresión de puro terror en su rostro. El caso sigue siendo un misterio, pero Debbie aún asegura que aquello que analizaron con la Ouija no era humano. La segunda historia que os contaré es La Casa de los Susurros, donde un grupo de estudiantes universitarios en Chicago decidió probar la Ouija en una casa abandonada que tenía fama de estar embrujada desde hacía décadas. Se trataba de un ritual de iniciación para un club de amigos. Cuando comenzaron,
La atmósfera era ligera. Bromas y risas llenaban la habitación. Pero todo cambió cuando preguntaron: ¿quién está aquí con nosotros? El tablero comenzó a deletrear un mensaje. Rápido al principio, y luego más lento. Váyanse. Una de las velas en la habitación se apagó de repente. Una de las estudiantes, Clara, dijo que sentía que alguien le tocaba la espalda, pero nadie estaba cerca de ella. Aterrados, intentaron despedirse y terminar el juego, pero la plancheta no se movió al adiós. Esa noche, Clara comenzó a escuchar susurros incesantes en su departamento, voces que no comprendía, pero que nunca callaban. Otro de los estudiantes, Josh, soñó repetidamente con un rostro gris sin ojos, susurrando su nombre. 6 meses después, Clara dejó los estudios y desapareció sin dejar rastro. Ninguno de los amigos volvió a mencionar lo sucedido, pero las voces, dicen, nunca la abandonaron. Os contaré otra historia, el ritual fallido de Nancy. En 1999, Nancy, una madre soltera en Baltimore, decidió probar la Ouija en busca de consuelo tras la muerte de su esposo. Quería saber si podía contactarlo, escuchar su voz una vez más. A pesar de las advertencias de un amigo, Nancy insistió en que sabía lo que hacía. Una noche, encendió velas y se sentó con el tablero sola en su cocina. Nancy preguntó si su esposo estaba ahí con ella. La plancheta se movió. Sí. Llorando preguntó: ¿eres tú? La respuesta fue: no. Pero lo que más la perturbó fue lo que siguió: no está conmigo. Nancy no estaba segura a qué se refería esa frase, pero sintió un escalofrío que la atravesaba. Pasaron solo unos segundos antes de que las luces de la cocina titilaran violentamente, y en su desesperación arrojó el tablero al otro lado de la habitación. Terminó el juego sin despedirse, una grave falta según las normas de la Ouija. Esa misma noche, Nancy sintió que alguien subía las escaleras hacia su cuarto. Lo escuchó. Pasos firmes, uno tras otro, pero nunca vio a nadie. Durante semanas, puertas se cerraban solas, objetos desaparecían, y cada noche, sin excepción, Nancy escuchaba un susurro junto a su cama que le decía: no debiste parar. Nancy terminó mudándose y quemando el tablero, pero su tormento no terminó. Reportó que en cada lugar donde vivía, un peso invisible la seguía, como si nunca hubiese podido cerrar el portal que abrió esa noche. Mi reflexión final es que la Ouija es un objeto que para algunos no es más que un juguete, pero para otros es una llave que abre puertas hacia lo desconocido. ¿Qué hay del otro lado? Nadie lo sabe con certeza. Lo único seguro es que aquellos que se atreven a jugar muchas veces enfrentan cosas que prefieren no volver a recordar. Así que antes de deslizar tus dedos sobre el tablero e invitar a alguien a hablar contigo, pregúntate: ¿qué harías si te respondieran? Si te han estremecido estas historias, no olvides suscribirte al canal y dar like. ¿Quién sabe? La próxima misteriosa leyenda podría estar más cerca de lo que imaginas. Bienvenidos a una historia de oscuridad y misterio. Esta es La sombra de la posesión, un misterio en España. En un pequeño pueblo en las montañas de España, susurros de una antigua maldición persistían en el aire frío y tenue. Los aldeanos hablaban de sombras que se movían solas y de personas que cambiaban repentinamente, como si algo siniestro se apoderara de ellas. Una de estas personas era María. Era una mujer bondadosa, conocida por su sonrisa amable y su cálida hospitalidad. Pero una noche fatídica, todo cambió. María empezó a oír voces que no eran suyas. Susurraban secretos, oscuros y amenazantes. Sus ojos, antes llenos de vida, se volvieron vacíos y distantes. Los aldeanos estaban aterrorizados. Conocían las historias, cuentos transmitidos de generación en generación sobre la sombra que poseía las almas de los inocentes. Llamaron al padre Alejandro, un sacerdote conocido por su fuerza y su fe. Él aceptó confrontar la oscuridad dentro de María. Mientras el padre Alejandro comenzaba el exorcismo, la habitación se enfrió. Las sombras danzaban en las paredes y la voz de María se hizo más grave, llena de malicia.
Él recitó oraciones antiguas, su voz firme. La batalla entre la luz y la oscuridad continuaba. Al amanecer, las sombras retrocedieron y María se desplomó, libre de la posesión. Pero la sombra nunca se fue del todo. Acechaba en los rincones, esperando a su próxima víctima. Los aldeanos aprendieron una valiosa lección. A veces, las batallas más grandes se libran dentro de nosotros mismos. Siempre protejan su alma de la oscuridad que acecha. Y recuerden, no todas las sombras son proyectadas por la luz. A veces, nacen de la oscuridad interior. Gracias por acompañarme en este escalofriante viaje. Manténganse alerta, fanáticos del horror. Las sombras siempre están observando. ¡Hola, amantes del misterio! ¿Alguna vez se han preguntado sobre el verdadero secreto detrás de los zombies? Hoy voy a desentrañar una historia escalofriante que los mantendrá al borde de sus asientos. Mucho antes de que los zombies se convirtieran en íconos de la cultura pop, había rumores de seres extraños reanimados en los rincones remotos de Haití. Esta historia comienza con la enigmática figura de Clervius Narcisse, un hombre que supuestamente murió en 1962 y fue enterrado en el cementerio de su pueblo. Pero 2 años después, fue encontrado vagando por las calles, aturdido y confundido, alegando que lo habían convertido en zombie. ¿Qué le sucedió realmente a Clervius? Contó una historia desgarradora de cómo lo desenterraron de su tumba, lo esclavizaron en una plantación de azúcar y lo mantuvieron en un estado de trance con una poderosa poción. ¿Y esta poción? Una mezcla de toxinas del pez globo y una planta local llamada datura, utilizada por los bokors o brujos en rituales vudú. Pero aquí es donde se vuelve aún más espeluznante. Esto no era solo folclore. En la década de 1980, un etnobotánico de Harvard llamado Wade Davis viajó a Haití para investigar. Su investigación confirmó que estas pociones podían inducir un estado similar a la muerte, haciendo que pareciera que las víctimas habían regresado de entre los muertos. Ahora podrían estar pensando, ¿es esto real? Bueno, incluso hoy en día la línea entre la ciencia y la superstición sigue siendo borrosa. Si bien la comunidad científica se muestra escéptica, la creencia cultural en los zombies sigue siendo fuerte en algunas partes de Haití. Para muchos, los zombies no son solo figuras de miedo, sino símbolos de control y pérdida de autonomía. ¿Y qué pasó con Clervius? Vivió sus días en su pueblo, un recordatorio vivo y que respira de este oscuro misterio. Su historia sirve como un escalofriante recordatorio de que las barreras entre la vida y la muerte a veces pueden ser mucho más delgadas de lo que imaginamos. Así que la próxima vez que escuchen una historia de zombies, recuerden que hay más en estos cuentos de lo que parece. A veces, la verdad es más extraña y mucho más aterradora que la ficción. Gracias por ver este video. No olviden darle me gusta, compartir y suscribirse para más misterios espeluznantes. Hasta la próxima, mantengan los ojos abiertos y la mente curiosa.